buenos días. Gracias por estar ahí en este Game Changers, en este segundo panel, donde vamos a hablar un poquito de las posibilidades de una economía sin billetes. Estamos en una nueva etapa de lo que es la crisis sanitaria a nivel global. Una etapa donde ya se redefinieron nuevos conceptos, se tiraron por la borda otros, y lo que tiene que ver con la economía también se transformó radicalmente. El asunto ahora es ver qué pasa a futuro, en este futuro inmediato. Hoy estamos conectados virtualmente con Alejandro Melem, Country Manager de Mercado Pago en Argentina, Uruguay y Perú, Nadia Álvarez, Business Developer de MakerDAO Latam, y Andrés Rodríguez Lederman, Director de Operaciones de Ualá. Y les abro el juego a ver quién quiere contestar, que si realmente hoy, cómo está la situación, se puede seguir compitiendo con los billetes. ¿Quién se anima? Yo puedo empezar. Buen día a todos. Bueno, en el caso de nuestra perspectiva desde MakerDAO es un poco distinto, ¿no? Porque nosotros desde la fundación tenemos el protocolo que genera la criptomoneda DAI, que es una moneda digital que sigue el precio del dólar. Entonces, en nuestra visión sí es posible siempre y cuando las monedas fiat, las monedas fiduciarias, sigan teniendo un comportamiento no deseado por la población, que es el caso que estamos viendo en Argentina. En los últimos 2 años hemos visto un crecimiento enorme, no solamente en el uso de criptomonedas como Bitcoin, sino también de monedas estables como DAI, justamente porque las personas necesitan buscar alternativas a la moneda, al peso argentino. Entonces, creo que la situación económica actual y también la pandemia fueron disparadores de empezar a buscar alternativas. Y una de ellas se encuentra en las criptomonedas, que por naturaleza es digital y no existe en billetes, no existe en papel moneda. Entonces creo que estamos viendo en Argentina eso, una evolución en el comportamiento de las personas, pero por necesidad, que buscan alternativas para, por ejemplo, poder ahorrar, porque, bueno, todos sabemos que no es posible ahorrar en pesos argentinos, ya sea de manera digital o mucho menos en billete. Uh-huh. Alejandro, quería preguntarte acerca como de esta nueva realidad, cotidianidad dentro de esta nueva realidad, ¿no? Tuvimos una primera etapa donde realmente se empezó a masificar todo lo que tiene que ver con la digitalización de la economía. Ahora estamos entrando a otra nueva etapa que tampoco sabemos cuánto va a durar, donde obviamente algunos establecimientos más tradicionales vuelven a operar. ¿Cómo crees que va a ser el desempeño de las personas con respecto al dinero digital? A ver, primero que nada, muchas gracias y hola a todos. Creo que como bien decís, hay varias etapas en estos 9 meses que por ahí cuando los miramos hacia atrás no podemos creer todo lo que pasó, especialmente en el mundo de los pagos digitales. Y primero esa primera etapa fue este cambio gigante que tuvimos, donde un montón de usuarios, especialmente pagadores, se movilizaron hacia herramientas como pueden ser el pago de servicios, como pueden ser el pago de recargas a través del celular, la utilización del link de pago para pagos no presenciales. Y ahora lo que estamos empezando a ver en esta nueva etapa es una fuerte migración a todo el mundo de pagos mucho más presenciales, digitales, evitando el efectivo, que obviamente soluciona un montón de problemas para los usuarios, pero también para el gobierno. Pero principalmente lo que vemos es un fuerte crecimiento de lo que es pagos con QR, ¿no? Porque te ofrece varios beneficios. Uno de ellos principalmente es la seguridad en el pago, ¿no? Evitas cualquier tipo de manipulación del efectivo en un contexto donde esto obviamente queremos evitarlo al mínimo, pero por otro lado tiene un montón de beneficios para los comerciantes que les permite de una manera muy fácil y muy ágil aceptar cualquier tipo de medio de pago. Y por otro lado la experiencia, si querés, más valorada por los usuarios. En un solo clic podés terminar una transacción que muchas veces te demora bastante tiempo, por lo cual lo que vemos es una migración que arrancó como algo
eventual en un contexto, pero ahora empezamos a ver cada vez más usuarios que empiezan a migrar a este tipo de pagos. Bueno, retomamos después de algunos inconvenientes técnicos y una de las cosas que quería ahondar con Alejandro era este tema de que, bueno, ahora la gente está saliendo a la calle, entonces empieza a ver la operatoria digital, pero en los comercios ya, no solo online. ¿Cómo crees que se va a comportar el mercado? Digo, ahora se va a depurar y vamos a ver realmente quiénes siguen operando de manera virtual y quiénes están en la calle. ¿Eso está sectorizado también por rango etario? ¿Cómo ves el panorama en el cortito plazo? Porque todo esto se modifica minuto a minuto. Tal cual, como decís, es minuto a minuto. Lo que nosotros estamos viendo es que esto nos setea un nuevo estándar, ¿no? Un nuevo nivel. Obviamente vemos un aumento de la penetración de los pagos digitales en el tiempo, pero todo lo que ocurrió, toda esta aceleración que tuvimos en los últimos 8, 7 meses, creemos que es un nuevo escalón y desde acá vamos a seguir creciendo, probablemente a tasas, si querés, más normales o previas a la pandemia. Y cuando vemos específicamente, como decías, qué tipo de grupos, creemos que hubo una fuerte migración en este proceso de todo lo que son los servicios esenciales o si querés, puede ser almacenes de supermercados. Toda esa migración que tuvimos en esos segmentos, lo que estamos viendo es que se está manteniendo en el corto plazo y una vez que adoptás este tipo de tecnologías, este tipo de herramientas, es muy probable que lo mantengas en el tiempo, por lo cual eso lo vemos estable. Lo que vemos ahora es que muchos comercios que estuvieron cerrados en la pandemia, por ejemplo, creo que el caso más específico es todo lo que es gastronomía, y que incluso no lo habían adoptado antes, lo empiezan a tomar por un montón de motivos, por la simplicidad que eso genera, porque obviamente hay un nivel de aceptación cada vez mayor y un uso mucho más frecuente del lado de los pagadores, por lo cual lo que empezamos a ver es que todo esto que arrancó en ciertos segmentos en los últimos meses, con mucha fuerza, como los servicios esenciales, está empezando a migrar rápidamente a todos los otros verticales o tipos de rubros como gastronomía, que ahora se empiezan a abrir. Y en términos de edades, te diría que es bastante, si querés, transversal a las diferentes generaciones. Lo que vemos es que tenemos muchos usuarios, obviamente en el rango de los más jóvenes, entre los 20 y los 30 años, pero también entre 30 y 40 años y entre 40 y 50 años. Probablemente los usos van variando en para qué lo usan. Obviamente un usuario de mayor edad probablemente paga más servicios porque es un jefe o jefa de hogar versus un joven que por ahí recarga celular, pero definitivamente lo vemos una utilización en las diferentes edades o rangos etarios. Andrés, ¿y cuál es tu visión desde una plataforma fintech, ¿no? Que quizás en sus inicios tuvo un tipo determinado de usuario y que la pandemia atrajo otro tipo de clientes y usuarios? ¿Y cómo ves que se va a mover en este corto plazo, en esta normalidad inmediata? Sí, Lorena, ahí yo me noté un par de cositas, o sea, pero me parece interesante empezar a hablar de algunos números, ¿no? Que de alguna forma impactan a Argentina y a Latinoamérica. En Latinoamérica, menos del 50% de la población accede a productos financieros de cualquier tipo. El mejor país de la TAM en lo que es productos crediticios y de inversiones llega al 18% de la población. O sea que la verdad que la exponencialidad de generar este tipo de mercados es muy grande, un poco siguiendo lo que decían Nadia y Alejandro, o sea, claramente hay una gran potencialidad y eso, con lo que ocurrió en este contexto tan desfavorable de pandemia, sin duda hizo que la gente se vuelque a diferentes tipos de propuestas de las que venía acostumbrado. Principalmente, o sea, Ualá lo que tiene es esta posibilidad de poder tener una tarjeta prepaga en forma instantánea, o sea, la verdad que lo haces en segundos. O sea, te genera un nivel de facilidad de uso muy grande, podés generarte, o sea, un montón de transacciones, o sea, desde lo que es pagar servicios, hacer recarga de diferentes tipos de servicios prepagos, podés hacer inversiones, cosas que antes la gente tenía que ir a hacer a un lugar físico, hoy en día lo pudo volcar todo desde una plataforma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esto genera? O sea, una potencialidad en el sentido de facilidad de la vida cotidiana, ¿no? O sea, de poder tener todo tu mundo financiero en una aplicación que antes seguramente por ahí o no lo conocían o era algo que no necesitaban, pero sin duda, o sea, en este contexto vieron que era una gran posibilidad y de esta forma nosotros lo que logramos hacer fue en estos 3 años que tenemos Ualá,
En el mercado ya tenemos 2,5 millones de personas. Respecto a lo que mencionaba Nadia y Alejandro, o sea, el producto de inversiones, y esto también va un poco de la mano de lo que hablamos de por ahí los rangos etarios, ¿no? O sea, sin dudas inicialmente, o sea, eran productos que estaban un poco más destinados a los rangos etarios más bajos, y con este contexto de pandemia, la gente más grande se animó a utilizar nuestros servicios. Estamos hablando que lo que es el producto de inversiones, o sea, los que más invierten son aquellos de los rangos etarios más altos. Y para que tengan una idea más o menos de cómo evolucionó, o sea, nosotros arrancamos hace menos de un año con el producto de inversiones, que es invertir en un fondo común de inversión a través de Ualá. Ya hemos logrado más de 750.000 cuentas. O sea, para que tengan una idea, hace 3 años el mercado total de cuentas era de 400.000. O sea, que estamos viendo que la gente está cada vez usando más los productos digitales, y son cosas que pasaba antes. O sea, por ahí eran usuarios de entidades tradicionales, o sea, por ahí no invertían porque les parecía muy complejo, y un poco lo que decía Alejandro y Nadia, o sea, la tecnología facilitó que procesos con barreras de entrada muy altos sean más fáciles y sean más transparentes para el usuario, ¿no? Uh-huh. Nadia, ¿qué rol juegan las criptos y específicamente una cripto como DAI, que tiene su validación en el dólar, en esta economía digitalizada y en estas opciones también de inversión que surgen, ¿no? Y que se abren a jugadores o a actores que por ahí no lo tenían contemplado en otro momento? Sí, sí, Lorena, para nosotros ha sido una sorpresa Argentina, porque Argentina es el país donde tenemos mayor adopción de DAI, y no lo esperábamos. Lo que estamos viendo es una evolución, creo que es algo similar a lo que contaba Andrés y Alejandro. Creo que la pandemia aceleró el proceso de adopción de las monedas digitales, sea desde tu banco o sea utilizando criptomonedas. Y lo que vimos es que en un principio eran usuarios más sofisticados, tal vez, que estaban buscando criptomonedas porque les gusta la tecnología o porque ven en ello como el futuro. Pero ahora nos llama mucho la atención. Hicimos hace poco una encuesta entre varios de los que sabemos que utilizan DAI hace un tiempo. Nos llamó la atención que el 80% está utilizando DAI como refugio del valor de su dinero. Entonces, lo que hacen es, cuando reciben sus ingresos, lo convierten automáticamente a DAI. Y hablo de ingresos, ya sea economía en negro, o sea, ingresos en efectivo, o en economía en blanco, ingresos en un banco. Automáticamente ellos reciben sus ingresos, lo están convirtiendo a DAI para tener sus ingresos, su salario en una moneda que está expuesta al dólar. Uh-huh. Y a medida que van necesitando pagar sus gastos, se están convirtiendo a pesos, utilizando, por ejemplo, guardando los pesos en Mercado Pago, guardando los pesos en Ualá. Y es muy interesante el caso de uso que está desarrollando la propia gente. O sea, es algo que nunca nos hubiéramos imaginado, pero es totalmente digital. O sea, tal vez el flujo empieza con dinero en efectivo, pero luego se convierte a una criptomoneda, y luego de ahí el flujo sigue digital. Se pasa a una billetera como Mercado Pago, se pasa a una tarjeta prepaga como la de Ualá para hacer los gastos del día a día. Y eso nos ha sorprendido mucho. ¿Y qué rol tuvo o tiene la brecha existente en los diferentes tipos de dólares que se manejan en la Argentina con respecto a la adopción de DAI? Bueno, fue también un camino recorrido. Al principio, cuando empezaron a aparecer los distintos tipos de dólar, era algo incómodo, porque no sabían las personas, pensaban que DAI era caro, porque no estaba siguiendo el valor del dólar oficial. Pero a medida que ha pasado el tiempo y que ya se convirtió en algo normal para nosotros, y es muy interesante que un argentino que no sea un economista entiende el por qué hay ese desdoblamiento de precio y hay tantos valores del dólar, entiende el premium que está pagando
cuando accede a DAI, porque puede comprar la cantidad de DAI que quiera, tiene acceso a él de manera inmediata, puede invertir los DAI que tiene, y hay plataformas en donde, por ejemplo, están dando un retorno anual de entre el 5 y el 8%, entonces ven las ventajas y ven que tal vez es un precio que se acerca al del Blue, pero no es tan costoso, no se están manejando en efectivo, que eso para mí es muy interesante porque ahí ya empieza como a cambiar el chip de las personas entre tener dinero en efectivo, dólares en el colchón, porque no se pueden tener en el banco, a empezar a pensar en una economía digital, pero a través de criptomonedas y tener con ello toda la seguridad, transparencia y ventajas de acceder a una economía global, y por eso con retornos tan interesantes, mucho más que los que se encuentran de manera local en pesos. Claro. Alejandro, otra cosa que me interesaba por ahí saber es, hoy por hoy, y siendo Mercado de Pago un ecosistema donde también conviven comerciantes, pymes, vendedores, ¿qué rol juega la informalidad en cuanto a atrasar un poco la digitalización de las finanzas? A ver, creo que diría que la informalidad, al final del día, por más de que suene algo un poco trillado, nos termina dando una oportunidad gigante de hacer esta transformación, ¿no? Creo que algo mencionaba hace un ratito Andrés, ¿no? Más del 50% de la población en Latinoamérica no accede a servicios financieros. Cuando ves específicamente en Argentina, hay más de una cuenta por habitante, pero cuando ves el uso de esas cuentas, más de 2/3 de esas cuentas tienen transaccionalidad muy baja. La gente básicamente va y la retira en efectivo en un cajero automático. Es algo que hemos visto, si querés, en los últimos meses y es bastante reciente. Por lo cual, te diría que la oportunidad que hoy tienen los pagos digitales es de resolverle la vida y darle mejores herramientas a un montón de personas. Y creo que lo más interesante es cuando llevamos esto a casos específicos, ¿no? Y concretos de cómo le cambia la vida por ahí a alguien que hoy es parte por ahí de una persona o de una población que no puede acceder a estos servicios financieros. Creo que el ejemplo por ahí que muchas veces repetimos y hemos compartido en un montón de casos es un vendedor o una vendedora, por ejemplo, de facturas en un subte que acepta QR y es la única manera que tiene para que cualquier persona que está yendo al trabajo pueda pagarle y aceptar todos los medios de pago, o un vendedor, una vendedora de artesanías en el norte de Argentina aceptando, ¿viste?, cualquier medio de pago de turistas a través de QR o a través de diferentes herramientas que en diferentes contextos fueron permitiendo que un montón de personas, de nuevo, como decían Nadia y Andrés recién, que hoy no tienen acceso a servicios financieros, puedan a solo un par de clics cobrar, ¿viste?, cobrar con cualquier medio de pago, invertir su dinero un par de clics, recibir un crédito a solo 2 clics, que de nuevo en Argentina y en Latinoamérica en general es algo que muy pocas personas tienen acceso. Y Andrés, lo que me interesaría saber es si a lo largo de estos 8 meses, bueno, es muy alto, vos lo nombraste, muy alto el porcentaje de personas no bancarizadas, aún más alto es de las subbancarizadas dentro de ese segmento. Si se está empezando a revertir un poco esa tendencia, digo, quizás no estén las cifras todavía dadas, pero desde tu experiencia, desde lo que ves en el día a día de Ualá, ¿ves que realmente se está empezando a llegar a una democratización de las finanzas? Sin dudas, o sea, un poco sumando también a lo que decía Alejandro, creo que la democratización y la inclusión financiera tiene mucho que ver con la educación. O sea, nosotros realmente hacemos énfasis en poder ser transparentes con el producto, que el usuario entienda lo que está haciendo. O sea, generalmente son diferentes productos que por ahí no se conocían o para este segmento de usuarios era completamente desconocido. Entonces, parte de las barreras de entrada es ese, ¿no? O sea, que el usuario entienda el producto, que lo conozca. Nosotros tenemos blogs en los cuales explicamos qué es la tarjeta prepaga, qué es el fondo común de inversión en donde la gente invierte, cómo funcionan nuestros productos crediticios. Todo lo que es las tarifas que cobramos también son completamente transparentes. Eso hace que el usuario vaya perdiendo un poco el miedo, ¿no? Y para que tengan algunos números, por ejemplo, en el contexto de
de lo que es confinamiento, el Fondo Común de Inversión de SBS, en el cual se invierte a través de Ualá, creció un 60%, o sea, sus fondos bajo administración. O sea, quiere decir que el crecimiento fue tremendo porque el usuario empezó a entender, o sea, que contra la inflación y contra la devaluación, lo mejor que podía hacer era invertir, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo eso? O sea, entendiendo qué era lo que estaba haciendo, dividiendo su mundo transaccional del mundo de inversiones, leyendo nuestros blogs. Nosotros lo explicamos en simples pasos, o sea, qué es lo que tiene que hacer para invertir, y esto de poder tener los fondos disponibles 24/7, ¿no? Que también es algo novedoso en el mercado, que hace que el usuario se sienta más tranquilo y más confiado, que pueda acceder a sus fondos en cualquier momento. Capaz que ese tema de confianza es algo que sin duda, o sea, el confinamiento profundizó, hizo que los usuarios empiecen a confiar más en nuestras soluciones. Y bueno, está claramente la tendencia marcada para que esto siga ocurriendo, ¿no? Porque sin duda nuestros productos son más fáciles y le solucionan la vida a los usuarios. Claramente. Bueno, yo creo que el ecosistema va a ir cambiando semana a semana y se va a ir amplificando y vamos a seguirlo muy de cerca. Yo les agradezco a los tres por haber participado de este panel y al resto los invito a seguir viendo esta jornada de Game Changers.